Venom es una película de superhéroes estadounidense que presenta con el personaje de Marvel Comics, Venom. Es la primera película del universo Spider-Man de Sony, fue dirigida por Ruben Fleischer a partir de un guión por el equipo de guionistas de Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, junto con Kelly Marcel. Tom Hardy protagoniza como Eddie Brock, Venom, junto a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hasse y Reid Scott. En la película, el periodista Brock gana superpoderes después de convertirse en el anfitrión de un simbionte alienígena cuya especie planea invadir la Tierra. Tras la aparición de Venom en Spider-Man 3, 2007, Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom, The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde descubren que los simbiontes no pueden sobrevivir sin algún anfitrión que respire oxígeno, que a menudo rechazan la simbiosis y los terminan matando en el proceso. El periodista de investigación, Eddie Brock, Tom Hardy, lee sobre estas pruebas en humanos en un documento clasificado en posesión de su prometida Anne Wellinak, Michelle Williams, una abogada que prepara una defensa judicial para la Fundación Life. Eddie confronta al director ejecutivo de la Fundación Life, Carlton Drake, Riz Ahmed, sobre las pruebas, lo que lleva a Eddie y Anne a perder ambos sus trabajos. En consecuencia, Anne termina su relación y compromiso con Eddie. 6 meses después, las pruebas de simbiosis de Drake están más cerca del éxito, aunque uno de sus simbiontes muere por descuido. Ladra, Skirth, Jenny Slate, una de las científicas de Drake, se acerca a Eddie, quien no está de acuerdo con sus métodos y quiere exponerlo. Ella ayuda a Eddie a irrumpir en las instalaciones de investigación para buscar pruebas, y él descubre que una conocida suya, una mujer sin hogar llamada María, es uno de los sujetos de prueba. Eddie intenta rescatar a María, pero el simbionte que la posee se transfiere a su cuerpo sin que él se dé cuenta, asesinándola. Eddie, asustado, escapa y pronto comienza a mostrar síntomas extraños. Pide ayuda a Anne y su nuevo novio, el Dr. Dan Lewis, descubre el simbionte al examinar a Eddie. Drake expone a Skirth al simbionte cautivo restante, matando a ambos. Esto deja al simbionte dentro de Eddie como el único espécimen superviviente conocido. Drake envía mercenarios para recuperar el simbionte de Eddie, pero se manifiesta alrededor de su cuerpo como una criatura monstruosa que lucha contra los atacantes.
Más tarde se presenta a Eddie como Venom y le explica que el cometa está buscando planetas donde los simbiontes puedan poseer y devorar a sus habitantes. Venom se ofrece a perdonar a Eddie si ayuda a los simbiontes a lograr su objetivo, y Eddie usa los atributos sobrehumanos que el simbionte le otorga. Eddie irrumpe en su antiguo lugar de trabajo para entregar pruebas de los crímenes de Drake, pero está rodeado de agentes de la SWAT. Ann lo ve transformarse para escapar y lleva a Eddie a la oficina de Dan, donde le explican que el simbionte está pudriendo los órganos internos de Eddie. Eddie señala que el simbionte tiene dos debilidades, los ruidos agudos y el fuego. Aunque Venom afirma que el daño a los órganos se puede revertir, Ann usa una máquina de resonancia magnética para separarlo de Eddie, quien luego es capturado por los hombres de Drake. Mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Ann se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie. Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta detener a Riot y Drake con la ayuda de Ann. Después de una larga batalla, Venom daña la sonda cuando despega, provocando que explote y mate tanto a Riot como a Drake. Después del incidente, Eddie regresa al periodismo, mientras que Ann cree que Eddie ya no está vinculado a Venom después de esto, y que Venom también murió en la explosión. Sin embargo, el par permanece unido en secreto y se proponen proteger San Francisco matando criminales. En una escena a mitad de créditos, Eddie es invitado a entrevistar al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón. Para Venom 9 que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10 Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8 Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como «Somos Venom». 11 Michelle Williams como Ann Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12-13 Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película. Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14 Williams añadió la frase de Ann, «Te amo, pero me amo más a mí misma», como referencia al movimiento Me Too. 15 Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 también aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16-24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 Un clip de la película animada Spider-Man,
Into the Spider-Verse, 2018, con Shameik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29. En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema. 30. Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película, 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31. El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie, 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Avi Arad sintió que la saga había dependido demasiado de los villanos favoritos de Spider-Man del director Sam Raimi, y no personajes que realmente interesaran a los fanáticos modernos. 34 Raimi había dudado en explorar el personaje debido a su falta de humanidad. 32 Arad reveló planes para una película spin-off centrada en Venom en julio de 2007. 35 Sony estaba desarrollando activamente Venom junto con secuelas directas de Spider-Man 3 en julio de 2008, con la esperanza de que el personaje pudiera añadir longevidad a la franquicia de manera similar a Wolverine en X-Men de 20th Century Fox. Jacob Estes había escrito un guión para la película, pero el estudio decidió buscar nuevos escritores para un enfoque diferente a ese borrador. Sony tampoco estaba todavía convencida de que Grace pudiera ser el actor principal de la película. 36 Ese septiembre, Sony contrató a Paul Wernick y Red Reese para escribir un nuevo guión, mientras que expertos de la industria sugirieron que Grace debería regresar para el spin-off, porque el simpático actor podría ser un malhechor comprensivo. En respuesta a que el co-creador de Venom, Todd McFarlane sugiriera que una película de Venom no le iría bien con un villano como personaje central. 37-38 Wernick y Reese habían propuesto a Sony una idea de historia original para la película, que Reese describió como realista, fundamentada y un poco más oscura del personaje. 39 Luego, la pareja trabajó en un esquema con Sony y Marvel, quienes tenían reglas específicas sobre el villano y la historia de fondo y cosas así. Habían completado un borrador en abril de 2009,40 que incluía un papel escrito específicamente para Stan Lee, 41 y presentaba una secuencia donde el simbionte Venom salta, de cuerpo en cuerpo, a través de una ciudad, y cada persona que habita termina volviéndose realmente violenta y golpea a otra persona y luego salta hacia ellos. 39. Wernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3,46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed.
Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo compartido. 61 Más tarde titulado Sony's Spider-Man Universe. 62 Fleischer fue elegido después una larga búsqueda por parte de Sony. 6 Y como fanático del personaje desde hace mucho tiempo, expresó entusiasmo por las posibilidades visuales de representar a Venom en una película y las posibles ideas temáticas asociadas con el personaje, como la dualidad. 63 David F. Sandberg se reunió previamente con Sony para discutir la posibilidad de dirigir la película, leer su guión y reunirse con ellos, pero Warner Bros. Ya se había acercado a Sandberg para hacer Shazam 2019, prefiriendo dirigir Shazam sobre Venom debido a que el equipo de esa película estaba formado por personas con las que Sandberg había trabajado en New Line Cinema. 64 El casting de Hardy, cuyo hijo era un gran admirador de Venom, se produjo poco después de que dejó al director de Triple Frontier, J.C. Chandor en abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hase estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16 24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 Un clip de la pel se dé cuenta, asesinándola. Eddie asustado, escapa y pronto comienza a mostrar síntomas extraños. Pide ayuda a Anne y su nuevo novio, el Dr. Dan Lewis, descubre el simbionte al examinar a Eddie. Drake expone a Skirth al simbionte cautivo restante, matando a ambos. Esto deja al simbionte dentro de Eddie como el único espécimen superviviente conocido. Drake envía mercenarios para recuperar el simbionte de Eddie, pero se manifiesta alrededor de su cuerpo como una criatura monstruosa que lucha contra los atacantes. Más tarde se presenta a Eddie como Venom y le explica que el cometa está buscando planetas donde los simbiontes puedan poseer y devorar a sus habitantes. Venom se ofrece a perdonar a Eddie si ayuda a los simbiontes a lograr su objetivo, y Eddie usa los atributos sobrehumanos que el simbionte le otorga. Eddie irrumpe en su antiguo lugar de trabajo para entregar pruebas de los crímenes de Drake, pero está rodeado de agentes de la SWAT, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom,
Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theatre, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom: Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom: The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde, mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Anne se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie. Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta detener a Riot y Drake con la ayuda de Anne. Después de una larga batalla, Venom daña la sonda cuando despega, provocando que explote y mate tanto a Riot como a Drake. Después del incidente, Eddie regresa al periodismo, mientras que Anne cree que Eddie ya no está vinculado a Venom después de esto, y que Venom también murió en la explosión. Sin embargo, el par permanece unido en secreto y se proponen proteger San Francisco matando criminales. En una escena a mitad de créditos, Eddie es invitado a entrevistar al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16 24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 Un clip de la película animada Spider-Man, Into the Spider-Verse, 2018, con Shameik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29 En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema. 30 Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película. 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics.
30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie, 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Bernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de Las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo. Chandor En abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65. Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hase estaban en negociaciones para unirse también, 71 con Slate siendo candidato para un papel como científico, 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo. Mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Anne se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie. Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta detener a Riot y Drake con la ayuda de Anne.
Después de una larga batalla, Venom daña la sonda cuando despega, provocando que explote y mate tanto a Riot como a Drake. Después del incidente, Eddie regresa al periodismo, mientras que Ann cree que Eddie ya no está vinculado a Venom después de esto, y que Venom también murió en la explosión. Sin embargo, el par permanece unido en secreto y se proponen proteger San Francisco matando criminales. En una escena a mitad de créditos, Eddie es invitado a entrevistar al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de Un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo P. Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther. 2018, Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom, The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de Un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón,
para Venom. 9 que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10 Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8 Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como «Somos Venom». 11 Michelle Williams como Anne Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12-13 Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película. Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14 Williams añadió la frase de Anne, «Te amo, pero me amo más a mí misma», como referencia al movimiento Me Too. 15 Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 también aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16-24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 un clip de la película animada Spider-Man, Into the Spider-Verse, 2018, con Shemeik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29 En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema. 30 Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película. 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie. 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Avi Arad sintió que la saga había dependido demasiado de los villanos favoritos de Spider-Man del director Sam Raimi, y no personajes que realmente interesaran a los fanáticos modernos. 34 Raimi había dudado en explorar el personaje debido a su falta de humanidad. 32 Arad reveló planes para una película spin-off centrada en Venom en julio de 2007. 35 Junio de 2017, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige confirmó que Venom era únicamente un proyecto de Sony y Marvel Studios no tenía planes de conectarlo con el MCU. 74 Sin embargo, el productor Amy Pascal pronto aclaró que Sony tenía la intención de que sus películas tuvieran lugar en el mismo mundo que la nueva película del MCU, Spider-Man, Homecoming, 2017, y las describió como adjuntas a ese mundo. Dijo que Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión.
El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom, The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón. Para Venom 9, que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10 Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8 Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como Somos Venom. 11 Michelle Williams como Anne Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12-13 Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto, mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película. Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14 Williams añadió la frase de Anne, te amo, pero me amo más a mí misma, como referencia al movimiento Me Too. 15 Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R.E. con acento agudo guiones para protagonizar la película. 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie. 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Avi Arad sintió que la saga había dependido demasiado de los villanos favoritos de Spider-Man del director Sam Raimi, y no personajes que realmente interesaran a los fanáticos modernos. 34 Raimi había dudado en explorar el personaje debido a su falta de humanidad,
32 Arad reveló planes para una película spin-off centrada en Venom en julio de 2007. 35. Junio de 2017, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Venom era únicamente un proyecto de Sony y Marvel Studios no tenía planes de conectarlo con el MCU. 74. Sin embargo, el productor Amy Pascal pronto aclaró que Sony tenía la intención de que sus películas tuvieran lugar en el mismo mundo que la nueva película del MCU, Spider-Man: Homecoming, 2017, y las describió como adjuntas a ese mundo. Dijo que Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man: Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5. En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta. Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678. El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón, para Venom. 9. Que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10. Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8. Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como «Somos Venom». 11. Michelle Williams como Anne Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12. 13. Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película. Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14. Williams añadió la frase de Anne, «Te amo, pero me amo más a mí misma», como referencia al movimiento Me Too. 15. Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18. Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19. Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20. También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21. Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22. Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23. Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16. 24. Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25. Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26. Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27. Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28. Un clip de la película animada Spider-Man, Into the Spider-Verse, 2018, con Shameik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29. En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema.
30 Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película, 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie, 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Avi Arad sintió que la saga había dependido demasiado de los villanos favoritos de Spider-Man del director Sam Raimi, y no personajes que realmente interesaran a los fanáticos modernos. 34 Raimi había dudado en explorar el personaje debido a su falta de humanidad. 32 Arad reveló planes para una película spin-off centrada en Venom en julio de 2007. 35 Sony estaba desarrollando activamente Venom junto con secuelas directas de Spider-Man 3 en julio de 2008, con la esperanza de que el personaje pudiera añadir longevidad a la franquicia de manera similar a Wolverine en X-Men de 20th Century Fox. Jacob Estes había escrito un guión para la película, pero el estudio decidió buscar nuevos escritores para un enfoque diferente a ese borrador. Sony tampoco estaba todavía convencida de que Grace pudiera ser el actor principal de la película. 36 Ese septiembre, Sony contrató a Paul Wernick y Red Reese para escribir un nuevo guión, mientras que expertos de la industria sugirieron que Grace debería regresar para el spin-off, porque el simpático actor podría ser un malhechor comprensivo. En respuesta a que el co-creador de Venom, Todd McFarlane, sugiriera que una película de Venom no le iría bien con un villano como personaje central. 37-38 Wernick y Reese habían propuesto a Sony una idea de historia original para la película, que Reese describió como realista, fundamentada y un poco más oscura del personaje. 39 Luego, la pareja trabajó en un esquema con Sony y Marvel, quienes tenían reglas específicas sobre el villano y la historia de fondo y cosas así. Habían completado un borrador en abril de 2009, 40 que incluía un papel escrito específicamente para Stan Lee, 41 y presentaba una secuencia donde el simbionte Venom salta, de cuerpo en cuerpo, a través de una ciudad, y cada persona que habita termina volviéndose realmente violenta y golpea a otra persona y luego salta hacia ellos. 39. Venom es una película de superhéroes estadounidense que presenta con el personaje de Marvel Comics, Venom. Es la primera película del universo Spider-Man de Sony, fue dirigida por Ruben Fleischer a partir de un guión por el equipo de guionistas de Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, junto con Kelly Marcel. Tom Hardy protagoniza como Eddie Brock, Venom, junto a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hasse y Reid Scott. En la película, el periodista Brock gana superpoderes después de convertirse en el anfitrión de un simbionte alienígena cuya especie planea invadir la Tierra. Tras la aparición de Venom en Spider-Man 3, 2007, Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre.
A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba, desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de Las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo compartido. 61 Más tarde titulado Sony's Spider-Man Universe, 62 Fleischer fue elegido después una larga búsqueda por parte de Sony. 6 Y como fanático del personaje desde hace mucho tiempo, expresó entusiasmo por las posibilidades visuales de representar a Venom en una película y las posibles ideas temáticas asociadas con el personaje, como la dualidad. 63 David F. Sandberg se reunió previamente con Sony para discutir la posibilidad de dirigir la película, leer su guión y reunirse con ellos, pero Warner Bros. Ya se había acercado a Sandberg para hacer Shazam 2019, prefiriendo dirigir Shazam sobre Venom debido a que el equipo de esa película estaba formado por personas con las que Sandberg había trabajado en New Line Cinema. 64 El casting de Hardy, cuyo hijo era un gran admirador de Venom, se produjo poco después de que dejó al director de Triple Frontier, J.C. Chandor en abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 655 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hase estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 En junio, además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot.
20 también aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16 24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 Un clip de la Belle se dé cuenta, asesinándola. Eddie asustado, escapa y pronto comienza a mostrar síntomas extraños. Pide ayuda a Anne y su nuevo novio, el Dr. Dan Lewis, descubre el simbionte al examinar a Eddie. Drake expone a Skirth al simbionte cautivo restante, matando a ambos. Esto deja al simbionte dentro de Eddie como el único espécimen superviviente conocido. Drake envía mercenarios para recuperar el simbionte de Eddie, pero se manifiesta alrededor de su cuerpo como una criatura monstruosa que lucha contra los atacantes. Más tarde se presenta a Eddie como Venom y le explica que el cometa está buscando planetas donde los simbiontes puedan poseer y devorar a sus habitantes. Venom se ofrece a perdonar a Eddie si ayuda a los simbiontes a lograr su objetivo, y Eddie usa los atributos sobrehumanos que el simbionte le otorga. Eddie irrumpe en su antiguo lugar de trabajo para entregar pruebas de los crímenes de Drake, pero está rodeado de agentes de la SWAT. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de las propiedades en las que creció. 59 y Adam Wingard. 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo. Chandor En abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate. 69 Reid Scott, 70 y Scott Hasse estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P.E. con acento agudo R.E. con acento agudo. Mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Anne se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie. Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta detener a Riot y Drake con la ayuda de Anne. Después de una larga batalla, Venom daña la sonda cuando despega, provocando que explote y mate tanto a Riot como a Drake.
Después del incidente, Eddie regresa al periodismo, mientras que Ann cree que Eddie ya no está vinculado a Venom después de esto, y que Venom también murió en la explosión. Sin embargo, el par permanece unido en secreto y se proponen proteger San Francisco matando criminales. En una escena a mitad de créditos, Eddie es invitado a entrevistar al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo T. Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017. Junio de 2017, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige confirmó que Venom era únicamente un proyecto de Sony y Marvel Studios no tenía planes de conectarlo con el MCU. 74 Sin embargo, el productor Amy Pascal pronto aclaró que Sony tenía la intención de que sus películas tuvieran lugar en el mismo mundo que la nueva película del MCU, Spider-Man, Homecoming, 2017, y las describió como adjuntas a ese mundo. Dijo que Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom, The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas.
La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón. Para Venom 9 que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10 Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8 Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como «Somos Venom». 11 Michelle Williams como Anne Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12-13 Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película. Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14 Williams añadió la frase de Anne, «Te amo, pero me amo más a mí misma», como referencia al movimiento Me Too. 15 Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R.E. con acento agudo guiones para protagonizar la película. 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie. 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Sony estaba desarrollando activamente Venom junto con secuelas directas de Spider-Man 3 en julio de 2008, con la esperanza de que el personaje pudiera añadir longevidad a la franquicia de manera similar a Wolverine en X-Men de 20th Century Fox. Jacob Estes había escrito un guión para la película, pero el estudio decidió buscar nuevos escritores para un enfoque diferente a ese borrador. Sony tampoco estaba todavía convencida de que Grace pudiera ser el actor principal de la película. 36 Ese septiembre, Sony contrató a Paul Wernick y Red Reese para escribir un nuevo guión, mientras que expertos de la industria sugirieron que Grace debería regresar para el spin-off, porque el simpático actor podría ser un malhechor comprensivo. En respuesta a que el co-creador de Venom, Todd McFarlane sugiriera que una película de Venom no le iría bien con un villano como personaje central. 37-38 Wernick y Reese habían propuesto a Sony una idea de historia original para la película, que Reese describió como realista, fundamentada y un poco más oscura del personaje. 39 Luego, la pareja trabajó en un esquema con Sony y Marvel, quienes tenían reglas específicas sobre el villano y la historia de fondo y cosas así. Habían completado un borrador en abril de 2009,40 que incluía un papel escrito específicamente para Stan Lee, 41 y presentaba una secuencia donde el simbionte Venom salta, de cuerpo en cuerpo, a través de una ciudad, y cada persona que habita termina volviéndose realmente violenta y golpea a otra persona y luego salta hacia ellos. 39.
Venom es una película de superhéroes estadounidense que presenta con el personaje de Marvel Comics, Venom. Es la primera película del universo Spider-Man de Sony, fue dirigida por Ruben Fleischer a partir de un guión por el equipo de guionistas de Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, junto con Kelly Marcel. Tom Hardy protagoniza como Eddie Brock, Venom, junto a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hasse y Reid Scott. En la película, el periodista Brock gana superpoderes después de convertirse en el anfitrión de un simbionte alienígena cuya especie planea invadir la Tierra. Tras la aparición de Venom en Spider-Man 3, 2007, Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther, 2018. Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba, desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, monstruosa que lucha contra los atacantes. Más tarde se presenta a Eddie como Venom y le explica que el cometa está buscando planetas donde los simbiontes puedan poseer y devorar a sus habitantes. Venom se ofrece a perdonar a Eddie si ayuda a los simbiontes a lograr su objetivo, y Eddie usa los atributos sobrehumanos que el simbionte le otorga. Eddie irrumpe en su antiguo lugar de trabajo para entregar pruebas de los crímenes de Drake, pero está rodeado de agentes de la SWAT. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo. Chandor En abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65. Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hasse estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico.
69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo con acento agudo. Mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Anne se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie. Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta detener a Riot y Drake con la ayuda de Anne. Después de una larga batalla, Venom daña la sonda cuando despega, provocando que explote y mate tanto a Riot como a Drake. Después del incidente, Eddie regresa al periodismo, mientras que Anne cree que Eddie ya no está vinculado a Venom después de esto, y que Venom también murió en la explosión. Sin embargo, el par permanece unido en secreto y se proponen proteger San Francisco matando criminales. En una escena a mitad de créditos, Eddie es invitado a entrevistar al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo con acento agudo Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo con acento agudo como científicos de Life Foundation. 16 24 Scott Deckard como el vecino desagradable de Eddie. 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie.
28 Un clip de la película animada Spider-Man, Into the Spider-Verse, 2018, con Shemeik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29. En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema. 30 Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película, 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal. 31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie, 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Bernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de las propiedades en las que creció. 59 Y Adam Wingard. 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo. Chandor En abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate. 69 Reid Scott. 70 y Scott Hasse estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 En junio, Bernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo,
y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de Las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo compartido. 61 Más tarde titulado Sony's Spider-Man Universe, 62 Fleischer fue elegido después una larga búsqueda por parte de Sony. 6 Y como fanático del personaje desde hace mucho tiempo, expresó entusiasmo por las posibilidades visuales de representar a Venom en una película y las posibles ideas temáticas asociadas con el personaje, como la dualidad. 63 David F. Sandberg se reunió previamente con Sony para discutir la posibilidad de dirigir la película, leer su guión y reunirse con ellos, pero Warner Bros. Ya se había acercado a Sandberg para hacer Shazam 2019, prefiriendo dirigir Shazam sobre Venom debido a que el equipo de esa película estaba formado por personas con las que Sandberg había trabajado en New Line Cinema. 64 El casting de Hardy, cuyo hijo era un gran admirador de Venom, se produjo poco después de que dejó al director de Triple Frontier, J.C. Chandor en abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hase estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 En como científicos de Life Foundation, 16-24 Scott Deckert como el vecino desagradable de Eddie, 25 Emilio Rivera como guardia de seguridad del que Eddie es amigo, y Ron Cephas Jones, sin acreditar, como el jefe de Eddie. 26 Woody Harrelson interpreta a Cletus Kasady en la escena de mitad de créditos. 27 Mientras que Stan Lee hace un cameo como un paseador de perros que habla con Eddie. 28 Un clip de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, 2018, con Shameik Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter B. Parker, se incluye después de los créditos. 29. En 1997, David S. Goyer había escrito un guión para una película protagonizada por el personaje de Marvel Comics, Venom, que iba a ser producida por New Line Cinema. 30 Dolph Lundgren estaba en conversaciones para protagonizar la película. 30 que presentaría al personaje Carnage como antagonista principal.
31 El proyecto no siguió adelante y los derechos del personaje pasaron a Sony Pictures junto con los del personaje Spider-Man, de quien Venom es un antagonista en los cómics. 30-31 Eddie Brock, el alter ego de Venom, aparecería en Spider-Man 3, 2007, de Sony, con Topher Grace en el papel. 32 Grace estaba destinado a aparecer solo brevemente como Eddie, 33 pero se convirtió en un villano importante como Eddie y Venom porque el productor Bernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de Las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo. Chandor En abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65. Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hasse estaban en negociaciones para unirse también, 71 con Slate siendo candidato para un papel como científico, 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73. En junio, además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo. Mientras tanto, el cuarto simbionte, Riot, se abre paso desde Malasia hasta San Francisco saltando de cuerpo en cuerpo. Se vincula con Drake, quien acepta llevar a Riot en una sonda espacial de la Fundación Life para recolectar el resto de los simbiontes y traerlos a la Tierra. Anne se une a regañadientes a Venom a través de un perro para poder liberar a Eddie.
Cuando Eddie y Venom se unen nuevamente, este último promete que ha sido convencido para ayudar a proteger la Tierra de los de su especie a través de sus interacciones con Eddie, y el par intenta. Bernick y Reese habían entregado un segundo borrador en septiembre de 2009, y Reese dijo que Sony estaba avanzando en todas las formas en que lo hiciera. 43-44 Un mes más tarde, Gary Ross, que estaba reescribiendo el guión de Spider-Man 4 en ese momento, fue contratado para reescribir también el guión de Venom, además de dirigir y producir junto con Arad. No se consideraba probable que Grace volviera al papel en ese momento, ya que la película comenzaba desde la mesa de dibujo, y buscaba convertir al villano en un antihéroe que se convierte en un defensor de los inocentes. 45 En enero de 2010, Sony anunció que la franquicia Spider-Man sería reiniciada después de que Raimi decidiera no seguir buscando secuelas directas de Spider-Man 3. 46 En marzo de 2012, Sony todavía estaba interesada en una película de Venom y quería usarla para capitalizar el estreno de la primera película reiniciada, The Amazing Spider-Man, 2012. El estudio estaba en negociaciones con Josh Trank para dirigir después de que Ross dejara el proyecto para dirigir Los Juegos del Hambre, 2012. 47 Trank fue contratado tras el estreno de Chronicle, 2012, su debut como director. Él y el director de Big Fan, 2009, Robert Siegel presentaron una película Venom con clasificación R en la línea de la máscara, 1994, pero al productor Matt Tolmach no le gustó su trato. 48 En junio, Arad y Tolmach discutieron la conexión de Venom con The Amazing Speed. Inicialmente apuntaba a una calificación R con un presupuesto menor, inspirado por el éxito de 20th Century Fox al hacerlo con las películas de X-Men, Deadpool, 2016, y Logan, 2017. 58 Se creía que la lista de directores de Sony para la película incluía a Adi Shankar, conocido por su versión oscura con clasificación R, de Las propiedades en las que creció, 59 y Adam Wingard, 60 En mayo, Sony anunció que Tom Hardy interpretaría a Eddie Brock y Venom en Venom, que sería dirigida por Ruben Fleischer y comenzaría oficialmente un nuevo universo compartido. 61 Más tarde titulado Sony's Spider-Man Universe, 62 Fleischer fue elegido después una larga búsqueda por parte de Sony. 6 Y como fanático del personaje desde hace mucho tiempo, expresó entusiasmo por las posibilidades visuales de representar a Venom en una película y las posibles ideas temáticas asociadas con el personaje, como la dualidad. 63 David F. Sandberg se reunió previamente con Sony para discutir la posibilidad de dirigir la película, leer su guión y reunirse con ellos, pero Warner Bros. Ya se había acercado a Sandberg para hacer Shazam 2019, prefiriendo dirigir Shazam sobre Venom debido a que el equipo de esa película estaba formado por personas con las que Sandberg había trabajado en New Line Cinema. 64 El casting de Hardy, cuyo hijo era un gran admirador de Venom, se produjo poco después de que dejó al director de Triple Frontier, J.C. Chandor en abril y Sony vio la oportunidad de cortejar un talento muy solicitado. 6.55 Hardy recibió $7 millones por su participación. 65 Riz Ahmed estuvo en conversaciones para unirse a la película en agosto de 2017. 66 Con Matt Smith, Pedro Pascal y Matías Sonaerts todos siendo considerados para el mismo papel. 67 En septiembre, Michelle Williams inició conversaciones para unirse a la película como una fiscal de distrito y el interés amoroso de Eddie. 68 Para octubre, Jenny Slate, 69 Reid Scott, 70 y Scott Hase estaban en negociaciones para unirse también. 71 Con Slate siendo candidato para un papel como científico. 69 También en ese momento, Kelly Marcel estaba escribiendo el último borrador del guión de la película. 72 El presupuesto final que Sony asignó para la producción de la película fue de $100 millones, aunque Deadline Hollywood reveló en septiembre de 2018 que un acuerdo entre Sony y la productora china Tencent Pictures significaba que esta última había cubierto finalmente un tercio de estos costos de producción para el estudio. 73 En julio Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido,
con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 Y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo T. Sony Pictures intentó desarrollar una película derivada basada en el personaje de Venom, que se estancó debido a problemas con la franquicia en curso de Spider-Man de Sony. En marzo de 2016, el trabajo en una nueva versión que iniciaría un nuevo universo compartido con los personajes de Marvel sobre los que el estudio poseía derechos cinematográficos. Sony originalmente también pretendía que una película Venom compartiera el mundo de la película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man, Homecoming, 2017, pero finalmente distanció la película de Spider-Man. Columbia Pictures de Sony produjo la película en asociación con Marvel Entertainment. 5 En marzo de 2017, Rosenberg y Pinkner estaban programados para escribir, y Fleischer y Hardy se unieron en mayo. Posteriormente Marcel se unió para reescribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, en Atlanta, Nueva York y San Francisco. La película se inspiró principalmente en la miniserie de cómics, Venom, Lethal Protector, 1993, y el arco argumental, Planet of the Symbiotes, 1995. Ludwig Göransson fue contratado para componer la banda sonora de la película, marcando su segunda película de Marvel después de Black Panther. 2018, Venom tuvo su estreno en el Regency Village Theater, el 1 de octubre de 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de octubre. A pesar de recibir críticas generalmente negativas de los críticos, la actuación de Hardy y la relación del personaje con Venom fueron elogiadas, y la película se convirtió en la séptima película más taquillera de 2018, recaudando más de $856 millones en todo el mundo y estableciendo varios récords de taquilla para su estreno en octubre. Le siguen dos secuelas, Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó el 1 de octubre de 2021, y Venom, The Last Dance, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre de 2024. Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Life, una corporación de bioingeniería, descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. La sonda regresa a la Tierra con 4 muestras, pero una se escapa y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Life recupera las otras 3 y las transporta a su centro de investigación en San Francisco, donde Cletus Kasady, Woody Harrelson, quien promete una matanza cuando escape. Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión de Venom, un simbionte alienígena que lo dota de habilidades sobrehumanas. 678 El director Ruben Fleischer dijo que a diferencia de Un hombre lobo o Jekyll y Hyde, la relación entre Eddie y el simbionte es un híbrido, con los dos personajes compartiendo un cuerpo y trabajando juntos. Hardy se sintió atraído por esta dualidad y comparó a la pareja con los personajes animados de Ren y Stimpy. Hardy le dio a Eddie un acento americano de mierda, mientras usaba una voz parecida a la de un James Brown lagarto de salón. Para Venom, 9 que luego fue modulada para sonar más siniestra. 10 Hardy llamó a Eddie un antihéroe que haría lo que fuera necesario para lograr una meta. 8 Brad Venable proporcionó voz en off adicional para el dolor y gruñidos de Venom y su voz se combinó con la de Hardy para algunos diálogos, como Somos Venom. 11 Michelle Williams como Anne Wellinag, abogada y ex prometida de Eddie. 12-13 Williams estaba emocionada ante la perspectiva de que su personaje se convirtiera en She-Venom en el futuro como lo hace en los cómics, y Fleischer sintió que sería divertido darles a los fanáticos un easter egg de esto mostrando brevemente al personaje hospedando al simbionte durante una escena de la película.
Esto se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película, y Fleischer esperaba que la respuesta positiva a la aparición condujera a más She-Venom en futuras películas de Venom o incluso a una película independiente de She-Venom. 14 Williams añadió la frase de Anne, "Te amo, pero me amo más a mí misma", como referencia al movimiento Me Too. 15 Riz Ahmed como Carlton Drake, Riot. Además, Jenny Slate interpreta a Dora Skirth, científica de Fundación Vida. 18 Melora Walters interpreta a María, una mujer sin hogar que hospeda brevemente a Venom. 19 y Chris O'Hara aparece como John Jameson, un astronauta que hospeda brevemente a Riot. 20 También aparecen Sam Medina como un matón al que se enfrenta Venom. 21 Peggy Lou como la señora Chen, propietaria de una tienda de conveniencia. 22 Michelle Lee como una paramédica de Malasia que hospeda brevemente a Riot. 23 Sope Aluko y Wayne P. con acento agudo R. con acento agudo. Venom se conectaría con la próxima película planificada en